¿Tienes idea de lo complejo y vital que es nuestro sistema nervioso? Y lo más asombroso es cómo se forma desde una pequeña célula. Así que quiero compartirles un poco sobre el fascinante origen embriológico del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, el centro de nuestras sensaciones, pensamientos y movimientos, tiene un origen muy temprano y específico en nuestro desarrollo. Todo comienza a partir de una de las tres capas germinales primarias del embrión, que son grupos de células llamados ectodermo, mesodermo y endodermo, que se forman en un embrión. Cada una de estas capas luego se convierte en tejidos y órganos específicos de nuestro cuerpo. Todo inicia en la anelulación durante la tercera semana de gestación alrededor del día 19. En la región dorsal del embrión, el ectodermo sufre una inducción por parte de la notocorda y el mesodermo subyacente, formando una estructura clave conocida como la placa neural, que es un engrosamiento del ectodermo. Esta placa con el tiempo se pliega hacia adentro, es decir, se invagina para constituir al surco neural, y finalmente los bordes de este surco, conocidos como pliegues neurales, se elevan y finalmente se fusionan, cerrándose para crear el tubo neural. Es importante destacar que este tubo neural es la estructura precursora de todo el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo, que comprende el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, y la médula espinal. La cavidad interna del tubo neural persistirá como los futuros ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esta imagen muestra cómo el ectodermo se pliega para formar la placa neural, luego el surco neural y finalmente se cierra para crear el tubo neural, que es el origen de nuestro cerebro y médula espinal. Continuamos hablando sobre las células de la cresta neural, que a medida que el tubo neural se cierra, un grupo especializado de células versátiles llamadas células de la cresta neural, que a diferencia del tubo neural que forma el sistema nervioso central, se encuentran en los bordes de los pliegues neurales, se desprenden y migran a todo el cuerpo, siendo las principales responsables de dar origen a gran parte del sistema nervioso periférico y otras estructuras como los ganglios sensitivos y autónomos, que son grupos de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Los sensitivos transmiten información sensorial como el tacto o el dolor al sistema nervioso central, y los autónomos controlan funciones corporales involuntarias como la digestión y el ritmo cardíaco. Las células de Schwann, que forman la vaina de mielina alrededor de los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico, acelerando la transmisión de los impulsos nerviosos. Los melanocitos, siendo células que producen el pigmento de nuestra piel y cabello, y por último, contribuyen a la formación de parte del esqueleto y cartílagos de la cara y el cráneo y ciertas glándulas. En esta imagen podemos observar cómo las células de la cresta neural se desprenden del tubo neural y comienzan a migrar para formar diversas estructuras en el cuerpo. Ahora bien, la formación del cerebro y las vesículas encefálicas se producen una vez que el tubo neural está formado y cerrado. El extremo cefálico, que sería el extremo superior, se dilata y comienza a dividirse, dando origen a las tres vesículas encefálicas primarias alrededor de la cuarta semana. El prosencéfalo, que es el cerebro anterior y comprende a la parte más rostral, se dividirá para formar las estructuras del cerebro más relacionadas con funciones superiores y complejas. El mesencéfalo, siendo el cerebro medio, que permanece como una única vesícula, juega un papel en el control motor y en los centros de relevo visual y auditivo. Y el rombencéfalo, comprendiendo al cerebro posterior, siendo la parte más caudal o inferior de las vesículas encefálicas, se diferenciará en estructuras que controlan funciones vitales y la coordinación motora. Luego, en la quinta semana, estas tres vesículas se subdividen en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo se divide en el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, ganglios basales y sistema límbico, siendo responsables del pensamiento, la memoria, el lenguaje, la percepción consciente y el movimiento voluntario. Es el centro de nuestras funciones cognitivas más elevadas. Y el diencéfalo, que formará el tálamo, que es relevo de información sensorial, el hipotálamo, que regula las hormonas, la temperatura, el hambre y la sed, y el epitálamo, que son estructuras que actúan como una estación de relevo y centro de control para muchas funciones vitales y autónomas. Seguimos con el mesencéfalo, que no se divide, por lo que permanece como tal, sin embargo está implicado en el control de los movimientos oculares, el proceso auditivo y visual y el control motor,
Seguimos con el rombencéfalo, que de él derivan el metencéfalo, comprendiendo a la protuberancia o puente de Barolio que conecta diferentes partes del cerebro, y el cerebelo, que es crucial para la coordinación de movimientos, el equilibrio y el aprendizaje motor. Y finalmente el mielencéfalo, siendo el bulbo raquídeo o la médula oblonga encargada de controlar funciones vitales involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Cabe destacar que las cavidades internas de estas vesículas se convertirán en los ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. Esta imagen ilustra cómo el extremo superior del bulbo neural se dilata y se divide primero en 3 vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y luego en 5 vesículas secundarias que darán origen a las diferentes partes de nuestro cerebro. Proseguimos con el desarrollo de la médula espinal, que es el tercio caudal del bulbo neural, el que no se dilató para formar el cerebro. Se alarga y forma la médula espinal, y su cavidad interna se estrecha para convertirse en el canal central de la médula. Internamente se diferencia en sustancia gris con cuerpos neuronales, formando astas dorsales para la información sensorial y astas ventrales para el control motor, y sustancia blanca con axones mielinizados que transmiten información. Además, es la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Permite la transmisión de impulsos sensoriales hacia el cerebro y de impulsos motores desde el cerebro a los músculos. También es el centro de muchos reflejos. Aquí se representa cómo la parte caudal del tubo neural se alarga y se desarrolla para formar la médula espinal, esta autopista de información que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Y finalmente ocurre la diferenciación celular y conectividad, pues después de la formación del tubo neural y las vesículas, las células neuroepiteliales dentro del tubo comienzan a diferenciarse en neuronas y células gliales. Las neuronas migran a sus posiciones finales y se extienden sus axones y dendritas para comunicarse con otras neuronas a través de sinapsis, formando los complejos circuitos neuronales que median nuestras funciones. Este proceso, llamado neurogénesis y migración neuronal, es guiado por señales moleculares que surgen del ectodermo y otras estructuras circundantes. En esta imagen vemos cómo las células dentro del tubo neural se diferencian en neuronas y células gliales, y cómo estas neuronas migran y extienden sus conexiones para formar los complejos circuitos neuronales que nos permiten funcionar. En conclusión, el desarrollo embrionario del sistema nervioso es un proceso asombrosamente coordinado y fundamental que desde una simple capa de tejido embrionario da origen a la compleja red que nos permite experimentar el mundo y a nosotros mismos.